Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Esta noche vamos a estar hablando sobre el espíritu de esclavitud. Y la palabra de Dios se encuentra en Romanos 8:15. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya, gloria a Jesús. Este hombre fuerte del que vamos a hablar en esta noche trabaja muy cercano al espíritu de temor. La palabra griega Abba es una palabra muy personal usada cuando se habla del padre de uno. La palabra moderna equivalente a esta sería probablemente nuestra expresión cariñosa, papi. En una relación familiar normal, uno de los momentos más agradables del día es cuando el papá regresa al hogar después del trabajo y su hijito o hijita lo recibe gritando, papi, 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 y brinca para que él lo alce. El padre podría ser el director de una gran corporación o el presidente de la república o una persona normal y corriente. Pero eso no le importa al niño. Para él solo es papi. Esa es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. La de un padre amoroso que se nos reúne a su lado, amándonos con un amor eterno e incondicional. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8:31. Nosotros recibimos la libertad de vivir la vida como se debe, sin esclavitud de ninguna clase, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en su palabra. El pecador mira eso y dice con tristeza, no puedo aceptar a Cristo porque hay tanto que tengo que dejar. Y es verdad, el pecador tiene que renunciar a ciertas cosas. Sin embargo, el error que comete el pecador es el valor que le pone a aquellas cosas que tiene que dejar. Una buena ilustración de esto sería una mosca que acaba de ser capturada, atrapada por una araña. La mosca dice, por fin tengo un lugar cómodo para vivir. ¿Ves cómo el viento mece la tela de araña como si fuera una hamaca? No tengo que gastar mis energías volando. Esta no es una vida tan mala. Pero amiga, le recordamos, hay una gran araña que va a comerte. Cuando acabe contigo, lo único que va a quedar es un cascarón. No, dice la araña, dice la mosca. Esta es una gran vida. Déjame quieta, soy feliz viviendo así. Y la mosca se mece para allá y para acá, atado a sus malos hábitos y vicios que la mantienen anclada a la telaraña del diablo. El fin de todo ser humano, la muerte y la separación de Dios eterna, es lo que le espera. Solo cuando la luz de la palabra de Dios le revela su condición verdadera, puede ser la víctima que por el poco placer que recibe, no vale la pena pagar el precio de quedarse en la telaraña. Él necesita ser libertado de la terrible telaraña del pecado. Y entonces, cuando clame al Señor Jesucristo, le rescatará de la telaraña en un instante. Después podemos ver la situación en que realmente estábamos y suspiramos de alivio. Estoy tan contento de ser libre de Satanás. Qué maravilloso es vivir para Jesús. El apóstol Pablo le dice al pueblo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Si hay algo más lamentable
que ver a una persona atada a la telaraña del diablo es ver a esa misma persona arrastrarse otra vez a la telaraña después que Cristo lo ha libertado. Haber disfrutado la libertad de Dios y después regresar a las ataduras de Satanás. Parece increíble de pensar, pero es así. ¿Por qué? Porque una persona no es atada completamente en un día. Es lo que es una serie de pasos que se dan para satisfacer los deseos de la carne, hasta que de repente la persona se da cuenta de que otra vez está en la telaraña y ya es muy tarde. Esa es la razón por la cual enfatizamos tan fuertemente en todos estos estudios la necesidad de seguir la palabra y no nuestros propios sentimientos. Si vamos a gobernar y reinar con Cristo, tenemos que dejar de hacer esas cosas que nos conducen a la esclavitud de los vicios en este sistema mundial. Gloria a Dios. Algunas de las manifestaciones del espíritu de esclavitud son las adicciones de cualquier clase, como las drogas, el alcohol, los cigarrillos, la televisión, juegos de video, pornografía, actos sexuales fuera de lo normal, etcétera, etcétera, etcétera. El otro extremo de la adicción a la comida es anorexia, pasar hambre por puro gusto. La música rock tiene una calidad adictiva y es bien destructiva, además del mensaje dañino que lleva por lo general. En pocas palabras, como el nombre lo indica, cualquier cosa que nos ata de tal manera que llegamos a ser esclavos involuntarios cae bajo la categoría del espíritu de esclavitud. Gloria a Dios. Probablemente el alcoholismo es una de las adicciones más prominentes y populares en nuestro mundo actual. Es clasificado como una enfermedad por muchas autoridades médicas y hasta lo han encontrado en nuestra genética. Los científicos están de acuerdo que el alcoholismo va de generación en generación a través de las diversas familias que lo practican. Y muchas veces la generación que sigue nacen con la tendencia al alcoholismo. Es una herencia que realmente nadie quisiera darle a sus hijos. Amén. Pablo nos informa en Corintios 6:10 que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La única razón por la cual Dios permite que alguien se vaya al infierno es por su propio pecado. Así que aparentemente Dios no considera la borrachera como una enfermedad, sino como un pecado. Las estadísticas relativas del alcoholismo son increíblemente altas. El alcoholismo es el segundo problema para la salud pública en los Estados Unidos actualmente y va empeorando. Junto con esto, la adicción a las drogas. 10 millones de estadounidenses son alcohólicos, 20 millones son más tomadores de algo riesgo. 7 de cada 10 personas usan el alcohol como bebida o refresco. 1/3 de los que se llaman a sí mismos evangélicos toman alcohol, como también la mitad de todos los predicadores. ¿Oyeron bien? El 50% de los predicadores son alcohólicos. Está estimado que el alcohol causa o contribuye indirectamente a 205,000 muertes cada año. El alcohol es una causa mayor de divorcio, maltrato a la esposa y abuso de niños. El costo a la industria es estimado de 63 billones anualmente. En los últimos 10 años, 250,000 personas han perecido en accidentes automovilísticos causados por el alcohol. El alcohol es responsable por la mitad de todos los homicidios y 1/3 de todos los suicidios. El periodo de vida de un alcohólico es acortado de 10 a 20 años. Si el alcoholismo es una enfermedad, sería la única en la tierra que es difundida por medio de la publicidad, porque vemos anuncios promoviendo el uso del alcohol en las redes sociales, en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera, etcétera.
A pesar de la terrible crueldad, destrucción, desgracia y pérdida, las bebidas alcohólicas son enaltecidas en las carteleras, las revistas, los periódicos, diarios, por la radio y televisión, como si fuera un producto que todo el mundo debe consumir. Si el alcoholismo es una enfermedad, ¿por qué las autoridades no suprimen el virus que la causa? Cuando la poliomielitis era una epidemia, la ciencia médica puso en acción y descubrieron una vacuna que detuvo la enfermedad. Pero ahora mismo, una epidemia más virulenta está haciendo estragos y en realidad nada se está haciendo para combatirla. Esto se debe a que mayormente el alcohol es un negocio muy fructífero y muy beneficioso para los Estados Unidos y así como en otros países. Se hace mucho dinero y por lo tanto, como el gobierno está envuelto y hace mucho dinero, no pelean mucho contra el alcoholismo. Gloria a Dios. Cada año 120,000 hombres, mujeres y niños quedan imposibilitados con los choques causados por conductores ebrios. La mayoría de nuestras cortes dejan que casi siempre los conductores borrachos se vayan con apenas una reprensión. Algunos borrachos han sido convictos repetidas veces antes de finalmente matar a alguien. Gloria a Dios. Y aun cuando estos conductores llegan a matar a alguien, casi siempre se van sin ningún castigo apropiado. Puede usted verlos meciéndose con la brisa en la telaraña del diablo. Y ellos piensan que nosotros estamos locos porque no nos gusta la telaraña del demonio. Gloria a Cristo. Fíjense, en la estadística de 1/3 de aquellos que se llaman evangélicos que toman alcohol, como también la mitad de todos los predicadores, solo por leer las estadísticas anteriores, cada creyente debería convencerse que el alcohol tiene que evitarse como si fuera una serpiente cascabel. Es más, Proverbios 23, 31 al 32 dice, no mires al vino cuando rojea, mas al fin como serpiente te morderá y como áspid dará dolor. Aquellos que basan su caso en el consejo de que Pablo le dijo a Timoteo, usa un poco de vino a causa de tu estómago. En 1 de Timoteo 5:23, el tal sentido debería poner su atención también en la ordenanza de Pablo en 1 de Corintios 5:11, que ni siquiera deberíamos juntarnos ni comer con un cristiano que bebe en exceso. Y observe que Pablo los amontona en la misma lista junto con los fornicarios, los avaros, los idólatras, los maldicientes y los ladrones. Esto es lo que habla es de que muchas veces el que quiere beber usa como excusa cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino a causa de los problemas estomacales que tiene o que tenía. En esa época tenemos que entender que la medicina no estaba tan avanzada. Y el vino sí contiene ciertas sustancias que son beneficiosas para el cuerpo humano. Sin embargo, cuando usamos el vino o las bebidas alcohólicas en extremo exceso o muy a menudo, causan adicciones. La Biblia sí permite el uso de bebidas, mayormente el vino, porque no menciona muchas de otras, como remedio médico, pero realmente no le recomienda a los cristianos la bebida y especialmente no usarla frecuentemente por la adicción que causa. Y eventualmente una persona que bebe continuamente o casi a diario va a terminar abusando del alcohol y termina alcoholizándose. Amén. Vive Dios. La anorexia nervosa. La anorexia es una clase de atadura que ha surgido en los últimos 10 a 15 años. Los anoréxicos tienen baja
autoestima y son sensitivos especialmente a los cambios y tensiones de la adolescencia. Por lo general hacen ejercicios compulsivos y dicen que están muy gordos, aunque parezca que se están muriendo de hambre por lo flaco que están. Ocasionalmente cambian y caen en otra dolencia distinta, pero definitivamente relacionada con la anterior, que se llama bulimia, la que se caracteriza por comer en exceso e inmediatamente tomar purgantes o causar vómitos para evitar el ganar peso. Esto muchas veces usted lo encuentra mayormente entre los más jóvenes. Ellos no quieren engordar, a veces sufren de ansiedad, comen de más, y entonces para contrarrestar ese problema tratan de causar vómito para devolver la comida, obviamente, y no ganar peso. El problema con esto es que una vez que se acostumbran a la práctica de vomitar, comienzan a dañarse el estómago de tal manera que terminan rompiendo o causando daño al sistema digestivo. Y son serios problemas que se pueden causar por el esfuerzo de tratar de vomitar continuamente. La persona con anorexia tiene un problema mental bastante serio, porque no importa lo delgado que se vea en un espejo, para ellos en su mente están gordos y por lo tanto desarrollan una fobia a la comida y al engordar. Muchos de ellos hacen mucho ejercicio diariamente, continuamente. Se considera un problema de gran ansiedad, donde el espíritu de temor definitivamente está envuelto. Los anoréxicos son bien difíciles de tratar. La mayor parte de ellos eventualmente mueren de anorexia, se mueren de hambre, básicamente. La persona con anorexia necesita no solo ayuda espiritual, sino intervención médica, porque hay veces que hay que ponerle líquidos, hay que meterle comida a través de la nariz con las manguitas esas que le ponen leche, y los doctores tienen que estar chequeando los niveles sanguíneos. Si usted llega a administrarle a una persona con anorexia, sepa que debe siempre recomendar que la persona vea a un doctor o buscar ayuda médica lo antes posible. Amén. Gloria a Dios. Vive Dios. Ocasionalmente cambian, entran en bulimia. Bulimia es la práctica de que se causan el vómito. No es necesario examinar las manifestaciones del espíritu de esclavitud. Lo que queremos es establecer lo extremadamente peligroso que es enredarse en la telaraña de Satanás. Si usted tiene tendencia de este tipo de comportamiento, por favor entienda que Dios quiere libertarle. Amén. Esclavitud religiosa. Este tópico es bastante extenso. Debemos mencionar que muchas de las sectas religiosas de hoy día, como por ejemplo la Iglesia de la Unificación, conocida como los Munis, los Hare Krishna, la Iglesia de Ciencia, Scientology le dicen en inglés, y organizaciones como la de Jim Jones, que causó que todos sus miembros se envenenaran. Lo mismo que otras sectas como los mormones están bajo la influencia del hombre fuerte de esclavitud religiosa. Sin embargo, no es solo en las religiones falsas que encontramos este tipo de esclavitud.
Este tipo de esclavitud a menudo se mete en las iglesias y entra debido a la práctica y a la creencia de muchos de los líderes eclesiásticos de que la mejor manera de pastorear una grey es usando técnicas que inducen temor al pueblo. Cuando un pastor o un líder desarrolla esta práctica, continuamente acusa y amenaza a la grey, causando que la grey se desaliente y muchas veces ya no quieran ir a la iglesia. Usted oye estos predicadores prometiéndole todas las penalidades del infierno a los hermanos en la iglesia. Es muy poco lo que se predica el amor de Cristo, la gracia, el hecho de que somos salvos por fe, la justificación, la santificación a través del Espíritu Santo. Muchos de estos tópicos son completamente ignorados. Ellos, el único mensaje que dan es: si no te arrepientes, si no sirves a Cristo, te vas al infierno. Y por exagerar este tipo de doctrina o de punto teológico, digamos, ellos lastiman la grey de Dios. Causan que personas se descarreen o se conviertan en legalistas o fariseísticos. Esta práctica no debe estar en las iglesias de Dios, pero muchas veces entra y es causado por el espíritu de esclavitud. Nosotros debemos predicar siempre un evangelio bien balanceado. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, que le enseñemos a la iglesia todas las doctrinas que están en la palabra de Dios. Porque cuando exageramos una sola doctrina, creamos una iglesia disfuncional, donde el Espíritu Santo se contrista, deja de manifestarse. Usted va a esa iglesia y lo que siente es una mortandad terrible y miedo. Yo antes he tocado con ustedes el espíritu de temor. Y sabemos que una de las primeras cosas que debemos renunciar es al espíritu de temor para poder servir a Cristo. Porque Él nos llamó, nos salvó, nos redimió de nuestros pecados, nos selló con el Espíritu Santo y nos llenó de su espíritu para darnos dones. Y en toda esa ecuación no cabe el temor. El temor tenemos que desecharlo para entrar realmente a formar parte del pueblo de Dios. Sin embargo, en estos días donde hay caos, donde reinan los problemas, debido a que los dolores de parto se están manifestando fuertemente, anunciando la venida de nuestro Señor, pues vemos muchas personas aún más aferradas al temor. Hay una alta incidencia de suicidios, de drogadicciones. La gente se mete en droga y alcohol para no pensar y para no sentir lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Es una manera de hacer como el avestruz, enterrar la cabeza debajo de la arena para no poder ver. Gloria a Dios. Debemos siempre mantener un evangelio y predicar un evangelio completamente balanceado, porque Cristo predicó un evangelio completamente balanceado. Él sí, muchas veces cuando hablaba con los fariseos, pues les hablaba fuerte. Pero también él dijo de ellos que eran hijos del diablo y las obras del diablo querían hacer. Él no estaba hablando con los hijos de Dios. Él a sus discípulos no los maltrataba.
no los amenazaba, no los alejaba de él, sino que amorosamente los atraía hacia sí mismo. Junto con él, los discípulos sentían seguridad, aunque estaban en peligro, y ellos lo sabían. Pero él, como la gallina, los agarraba y los ponía bajo sus alas. Y les daba paz, y les daba gozo. Les daba la paz que el mundo no sabía darles. Y esa es la manera que debemos estar pastoreando la grey de Dios. La grey de Dios debe venir a la iglesia buscando refugio y debe encontrar el refugio. No acusaciones, no rechazo, no un montón de reglas para los cuales ellos no están preparados a seguir. Y queda de nosotros llevar ese mensaje. Yo sé que por muchos años, pues en cierta manera han adulado la tendencia de regañar la grey y han abusado del privilegio, diría yo. Porque cuando Cristo regañaba a los discípulos, él siempre tenía un remedio para ellos. Ellos no se sentían rechazados por cuanto no lo dejaron. La única vez que realmente él predicó fuerte, le predicó al público, a un grupo, y la razón por la cual ese grupo rechazó el mensaje de Cristo fue porque él les dijo que tenían que dejar la religiosidad, básicamente, y tenían realmente que someterse a la palabra de Dios y al Hijo del Hombre. Y ellos, pues, no estaban ready, ready para eso. Ellos buscaban un Salvador que los librara de Roma, un guerrero, pero no buscaban cambio interno. Gloria a Dios. Cualquier práctica, religión o organización que emplea el temor para conservar a sus miembros bajo su control o que los sujeta a un montón de reglas contrarias a la palabra de Dios es por lo general inspirada por el espíritu de esclavitud. Fácil es distinguirlo porque Dios nos ofrece libertad. Inclusive cantamos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y debemos sentir esa libertad. No debemos dejar nunca que nadie ni nada nos quite la libertad que tenemos en Cristo, porque somos libres. Dice que quien el Hijo hiciera libre sería realmente libre. Cuando dejamos el mundo y salimos del pecado, no andamos buscando una iglesia que nos ponga cadenas peores de las que teníamos en el mundo. Cuando escogemos iglesia, tenemos que tener mucha sabiduría. Y entre más conocemos la palabra, más sabiduría tenemos. Cuando usted lee y estudia la palabra de Dios, usted puede distinguir lo que se está predicando. Y tenemos que distinguir lo que se está predicando. Es una responsabilidad de cada cristiano distinguir lo que se está predicando, si es bíblico o no. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos el día de mañana decirle a Dios, bueno, yo me perdí porque me metí a una iglesia y mira, me dijeron todo este montón de tonterías. Bueno, te va a decir el Señor. Tú tenías Biblia, porque no la leíste, porque no la estudiaste. Hubieras sabido que donde estabas te estaban predicando algo mal. Y ninguna iglesia es perfecta. Pero por cuanto estamos en un mundo imperfecto, cuánto más debemos siempre estar metidos en la palabra de Dios, porque ella
alumbra nuestro camino. Dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Vive Dios. Temor a la muerte. El temor a la muerte es una forma de esclavitud de acuerdo a Hebreos 2:15 que dice, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recuerdo una señora como de 80 años que estaba cerca de la muerte y horrorizada con solo de pensarlo. Este es el autor del libro hablando. Dice, le expliqué que Jesucristo la podía libertar de eso y ella lo aceptó como Salvador. Después le reprendí el espíritu de esclavitud y de temor y desaté en ella fuerza y vida resucitadora para llenar su cuerpo. Oré que cuando llegara el momento de morir sería lleno de paz y de amor para que ella no tuviera miedo. 3 días después supe que ella estaba levantada y aún había dado algunos pasos con su familia. Gloria a Dios. El temor a la muerte es bien común. Mayormente porque no entendemos qué es lo que sucede cuando morimos. Muchos cristianos no tienen ni idea de lo que va a suceder. Porque no lo han estudiado en la palabra. Nosotros no tenemos razón ninguna para temerle a la muerte. Porque decía el apóstol Pablo que estar ausente en el cuerpo es estar presente con Dios. Hay muchas distintas creencias. Creen que uno muere, ya no sabe nada, se queda debajo de la tierra, se vuelve polvo y ahí quedaron. Pero no es así. Amén. Yo siempre he dicho que cuando el cristiano muere, cuando él cierra sus ojos aquí, parte del cuerpo, y abre sus ojos delante de la presencia de Dios, debe ser el más hermoso momento de su existencia. Porque estamos en la presencia del Creador, de Jesús a quien tanto hemos amado. Es por eso que no debemos nunca temer a la muerte. Como personas, dice la Biblia, que no tienen esperanza. La Biblia lo critica. Nosotros tenemos la esperanza. La esperanza que un día vamos a resucitar, que un día vamos a reclamar nuestro cuerpo y vamos a ir a reinar y vamos a ir a la boda del Cordero, amén. Y vamos a recibir galardones y vamos a estar con el Señor eternamente. Y allá no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no vamos a extrañar a nadie. La muerte es un proceso que pasamos y al final de ese proceso reinamos con Cristo. Gloria a Dios. Vive Cristo. Gloria a Dios. Podemos ver en las escrituras que Satanás durante un tiempo tuvo el poder de la muerte, pero ya no más con respecto a los creyentes. Cuando Jesús murió, descendió al lugar de los perdidos y tomó las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Ahora Pablo le asegura a los creyentes que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Vive Cristo. No importa cuál sea su problema, Jesús quiere libertarle. La única cosa que tenemos que hacer es estar dispuestos a renunciar a la vida del pecado, al temor y reconocer que somos pecadores, pedirle perdón a Dios
y recibir el regalo de la vida eterna. Entonces el espíritu de esclavitud podrá ser atado de una vez y para siempre y nos dejará en paz. Gloria a Dios. Personas imposibles en nuestra vida. Ay, santo. ¿Tiene usted una persona imposible en su vida? Una persona que parece imposible que Dios pueda cambiar. Tengamos fe. Sabemos que no hay nada imposible para Dios. Dice el Señor, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor que la mies, que envíe obreros a su mies. San Lucas 10:2. Si sus familiares no le escuchan cuando usted le habla de Cristo, ore para que el Señor le envíe obreros a sus familiares a los que ellos escucharán. En cada lugar donde se encuentran, habrá alguien allí hablándoles de Cristo. Si escuchan la radio, hay un mensaje de Cristo. Si buscan un amigo en la taberna, se dan cuenta de que esa persona ha aceptado a Cristo anteriormente. No pueden escaparse de los obreros de la mies. Al final tienen que rendirse al Señor. Mientras tanto, usted puede seguir atando a Satanás y a los hombres fuertes y desatando el poder del Espíritu Santo para atraerles al Señor Jesús. Ahora, dicho esto, también tenemos que entender que nosotros no cargamos la responsabilidad por la salvación de otra persona. Nuestro trabajo es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las personas que se dejan, que aceptan y que quieren ser discípulos de Cristo. Pero hay también aquellos que no importa las veces que le prediquemos, no importa lo que hagamos, no importa todo el amor con que los rodeemos, no son almas de salvación y no van a responder al mensaje de Cristo. En ese caso, nosotros solo podemos continuar predicándoles el evangelio, pero de ninguna manera someternos a maltratos o a rechazos o permitir que esa persona nos afecte emocional y física y espiritualmente. Hay amistades a veces o relaciones que no provienen de Dios y entran a nuestra vida. Muchas veces las dejamos entrar por ignorancia, la mayor parte de las veces. Y nos da pena a la persona y tratamos de traer la persona a Cristo una y otra vez. Pero esa persona continuamente rechaza el mensaje divino. Llega el momento donde esa persona, donde la luz suya le va a molestar a esa persona, porque la persona está en tiniebla. Y entonces esa persona comienza a atacarlo a usted. A veces pensamos, bueno, si le doy un poco más de cariño o si le tengo más paciencia o si oro o ayuno más, esa persona va a cambiar y se va a arrepentir. Eso a veces sucede, en la gran mayoría de las veces no. Porque esa persona, como digo, no tiene ningún interés en venir a los pies de Cristo. Tenemos que tener cuidado. Sí, es nuestra responsabilidad de continuar orando por la persona. Y cada vez que podamos compartir el mensaje de Cristo con esa persona. Pero no permitirle a la persona que nos haga daño. Y les voy a decir por qué. Muchas de estas personas son narcisistas. Para los que no conocen el término, un narcisista es una persona completamente centrada en él mismo, en su propio ego. Una persona
que no siente afecto real por nadie más que por sí mismo. Esa persona es controladora, mentirosa, le encanta el mundo, pero a su vez trata de que la víctima, que en ese caso seríamos nosotros si los dejamos entrar a nuestra vida, les tenga pena. Y comienzan progresivamente a atacar y a hacer daño a nuestra vida emocional y espiritual. Estas son relaciones que nunca son aprobadas por Dios. Son lazos satánicos. Y aunque aparenta que estamos haciendo algo bueno, realmente no estamos haciendo algo bueno. Lo que estamos ayudándolos es a continuar en su maldad. Miremoslo de esta manera. Si usted tiene un niño que está mal criado, está consentido, y usted lo continúa consintiendo, y ese niño continúa haciendo maldades y nunca tiene castigo o disciplina por las cosas malas que hace, el problema va a continuar aumentando a través de los años. Llega el momento que ese niño se convierte en un adulto y ataca a sus propios padres. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, hay muchas, eso sucede muy a menudo, hay muchos que lo hacen. Los padres consienten a los hijos, le dan todo, les regalan autos, le dan una vida sin problemas, donde no tienen que trabajar ni tienen responsabilidades. Y llega el momento que cuando el padre se cansa, porque ya el niño es adulto, y trata de empujarlo a que salga del nido y se haga una persona de bien, a veces esos mismos hijos se voltean y atacan a los padres y a veces los matan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque el niño no recibió disciplina y no experimentó el castigo ni las consecuencias de sus acciones. Solo los padres le enseñaron al niño que puede hacer lo que quiera y no hay consecuencia. Muchas de las tragedias familiares tienen que ver con estos casos. Más en este tiempo donde la Biblia dice que los hijos serían desobedientes a los padres, vanagloriosos y personas sin afecto natural. De la misma manera, aquella persona a quien usted quizás esté tratando de discipular o una persona que esté en su vida íntima, si esa persona no tiene consecuencias por su mal comportamiento, va a llegar el momento que va a continuar deshaciendo y atacando su vida espiritual y su vida emocional y causan estragos en la vida de los cristianos. Gloria a Dios. Para peor aún, esa persona a veces se convierte en un Dios para la persona, para el cristiano. Porque cuando otra persona afecta su vida espiritual, ya usted sabe que eso es un ídolo y tiene que sacarlo de su vida. Y tiene que darle consecuencias a esa persona por su mal comportamiento. Dios es un Dios de justicia, es un juez. Y Él disciplina a sus hijos, a nosotros nos disciplina, enseñándonos que las acciones malas tienen consecuencias. Y ese es el mensaje que muchas veces debemos darle a aquellos que piensan que no es así. Amén.
Vive Dios. No importa cuál sea su problema, Jesús quiere libertarle. La única cosa que tenemos que hacer es estar dispuestos a renunciar a la vida del pecado, a todo aquello que nos ata y nos aleja de Dios, a todo aquello que manifiesta el espíritu de esclavitud. Vive Dios. Gloria a Jesús. Oración para los incrédulos. Cuando yo oro por personas que todavía no son creyentes, yo ato el espíritu de esclavitud que quiere tenerlos atados a los pecados, los vicios, y desato espíritu de adopción para que comience a actuar en ellos. Es el espíritu del Señor que los trae hasta el punto de la decisión, pero algunos nunca llegan a ese punto. Ellos todavía tienen su libre albedrío y eso tenemos que considerarlo. Ellos tienen el derecho a escoger, pero el Espíritu Santo aún así los atraerá al momento de decisión. Más rápidamente cuando el espíritu de esclavitud ha sido encadenado cada día en el nombre de Jesús por un creyente que está orando. Vive Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es su tiempo para hablar. Amén. Gloria a Jesús. Pastora,